Muy bien, ahora vamos a hablar sobre lo que es el colapso maya. Muchos dicen que se hicieron los mayas y hay un montón de situaciones que se hablan. Una más pintoresca, cómica, es de que vinieron los extraterrestres y se los llevaron. Pero la verdad no es así cuando uno empieza a estudiar este tipo de situaciones. Hay razones por las cuales los mayas originarios ya no existen. El colapso de la civilización maya del periodo clásico o simplemente colapso maya se refiere a la decadencia y al abandono de las ciudades mayas del periodo clásico en las tierras bajas mayas del sur de Mesoamérica. Entre los siglos 8 y 9 no debe confundirse con el colapso de la civilización maya del periodo preclásico en el siglo II. El periodo clásico de la cronología mesoamericana generalmente se define como el periodo comprendido entre los años 300 y 900, los últimos 100 años de los cuales de 800 al 900 son conocidos como el Clásico Terminal 1. El colapso maya del periodo clásico es uno de los mayores misterios de la arqueología. Lo sofisticado cultural alcanza por los mayas antes de la caída, en combinación con la relativa brusquedad del propio colapso, hace que este desarrollo sea muy interesante con respecto al colapso maya. Una de las situaciones es la situación de los desastres naturales. Como ellos eran buenos astrónomos y para la cuestión de la cosecha, ellos leían en la luna cómo iba a estar el ambiente lluvioso para las cosechas. Y en estos periodos se daba cuenta uno de que las sequías duraban alrededor de 200 años. Al menos nosotros cuando no tenemos agua en nuestra colonia, por lo menos una semana se siente la situación, no digamos 200 años con respecto a los mayas, que es una de las situaciones del porqué también del colapso maya. Recordemos que en las sequías grandes fueron afectadas como la península de Yucatán y la cuenca de Petén. Particular ferocidad por varias razones. En una región con suelos tropicales delgadas cuya fertilidad disminuye y cuya productividad torna inviable cuando se le priva de la cubierta forestal, la región es afectada por las sequías estacionales regulares que secan el agua en la superficie. Dentro de los factores internos podemos darnos cuenta sobre la situación de las enfermedades, el crecimiento poblacional con respecto al trabajo duro que tenían que hacer. Lógicamente lo hacían los esclavos, pero también parte del mantenimiento, sostenimiento de las ciudades era en lo último del pueblo, entonces las cuestiones de trabajo eran un poco más. Y hablando de los factores internos como la situación de las enfermedades infecciosas transmitidas por parásitos son comunes en regiones con selvas tropicales, tales como las tierras bajas mayas. Los mayas pueden haber encontrado infecciones endémicas relacionadas con las enfermedades de Chagas, Masá, Escaris o algunos anteropóganos que causan enfermedades diarreicas
agudas. Por otra parte, algunos expertos creen que como consecuencia del desarrollo de su civilización, es decir, el desarrollo de la agricultura y los asentamientos, los mayas pueden haber creado un ambiente perturbador en el cual los insectos, parásitos y patógenos solían prosperar. Entre los patógenos mencionados anteriormente se cree que los que causan agudas enfermedades diarreicas puedan haber sido las más devastadoras para la población maya. Esto se debe al hecho de que tal enfermedad podría afectar a la víctima desde una edad temprana, lo que dificulta la salud nutricional y el crecimiento y el desarrollo natural de un niño. Esto los habría hecho más susceptibles a otras enfermedades más tarde en la vida. O sea, al no estar bien desarrollados alimenticiamente, lógicamente no iban a tener una salud adecuada conforme el desarrollo del crecimiento. Otra de las situaciones es el levantamiento campesino, ya que como aumentaba el trabajo, también se atribuye al colapso maya, a una revolución por parte de las clases sociales bajas de la sociedad maya. Pues como ustedes se dan cuenta o podemos darnos cuenta en nuestro país que a mayor población, mayor necesidad. Y no digamos en la cultura maya. Dentro de los factores externos, no hay que ahondar mucho, pues la situación de las culturas que se encontraban, las civilizaciones, mayormente se encontraban en guerra. Pues no podemos decir que cuando vinieron los invasores a América, únicamente estaban organizados para recibirlos y defender el territorio. No es así, ya que dentro de las culturas había guerras constantes, como todo ser humano, por el poder que se quiere. Y no digamos en Zaculeu, en otras regiones que fueron invadidas por los propios de acá de Guatemala, por la situación que siempre ha vivido en guerra con respecto a los factores externos. Dentro de las causas ecológicas, el colapso de los mayas, algunas teorías ecológicas del declive maya se enfoca en el agotamiento de recursos y el deterioro de las condiciones agrícolas en el clásico. Originalmente se pensaba que la mayor parte de la agricultura maya dependía del sencillo sistema de tala y quema. Con base a este método agrícola, la hipótesis del agotamiento de los suelos para explicar el colapso maya es una hipótesis muy comprensible incluso en nuestros días. De agotamiento de la tierra similares están asociadas con la erosión, una agricultura intensiva y la competencia de pastos de sábana. Pues lógicamente incluso todavía se puede divisar estas situaciones de que donde ya no hay terrenos es necesario la tala inmoderada de árboles, la constante roza para poder tener el alimento que era en su mayoría el maíz, o sea, grandemente el maíz. Tenían que hacer deforestaciones y al ya no haber árboles, ya no hay lluvia, ya no hay ríos, empiezan las sequías. Entonces empieza lo que es el cambio climático en una región y en toda la región maya donde estaban establecidos las
ciudades tenían que hacer este tipo de situaciones, tanto para la agricultura como para el crecimiento de la población. Y como las pirámides tenían que hacer bastante deforestación para poder utilizarlo en diferentes situaciones, la agricultura, las viviendas, las estructuras. Y naturalmente nosotros siempre dependemos de la naturaleza. La naturaleza no de nosotros, pero sí nosotros de la naturaleza. Y por último, en lo sociopolítico, como hemos hablado a grandes rasgos anteriormente sobre la organización que tenían los mayas, que estaba regido por el jefe, y los sacerdotes, los consejeros, los pintores, de último el pueblo con los esclavos, para hacer grandes construcciones. Era macro la situación que ellos hacían, y lógicamente en la cuestión sociopolítica tendría que hacerlo el pueblo y los esclavos para poder tener las grandes construcciones. Y como toda situación política había algún tipo de... no había afinidad con lo que se quería, incluso había traiciones dentro de la misma situación sociopolítica. Son una de las razones por las cuales el colapso de los mayas, que son natural, las explicaciones lo leemos de la situación arqueológica, porque a través de esta rama nos damos cuenta de todas las situaciones que pasan. Y no necesariamente fueron los extraterrestres que se llevaron a los mayas.